Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1 a 12 y 17 al 18. En aquel tiempo, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham. Yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe, el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades, una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera, hizo el Señor, aquel día, una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Estas lecturas que acabamos de escuchar nos invitan a confiar en Dios y a discernir entre lo verdadero y lo falso. En este pasaje del libro del Génesis encontramos la historia de Abraham y su encuentro con Dios, quien le hace una promesa y establece una alianza con él. Esta historia nos enseña importantes lecciones sobre la fe, la confianza en Dios y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Hoy vemos cómo Abraham estaba preocupado y lleno de dudas, ya que no tenía descendencia y se preguntaba quién sería su heredero. Pero Dios, en su infinita gracia, le asegura a Abraham que no tiene nada que temer, que Él será su protección y que le dará una gran recompensa. Abraham responde a Dios, expresando su preocupación por no tener descendencia. Él estaba pensando en su futuro y en quién sería su heredero. Pero Dios, en su infinita sabiduría, le hace una promesa impactante. La fe de Abraham es puesta a prueba, ya que él es un hombre mayor y su esposa Sarai es estéril. Pero Abraham creyó en las palabras del Señor. Aquí vemos la importancia de la fe en nuestra relación con Dios. La fe es la confianza total y absoluta en las promesas de Dios, aunque no podamos ver su cumplimiento inmediato. Abraham confió en la fidelidad de Dios y fue declarado justo por su fe. Dios,
para confirmar su promesa, le dice a Abraham que haga una ceremonia ritual. Tomó animales, los partió por la mitad y los puso uno frente al otro. Abraham se durmió y durante su sueño, Dios le habló y le reveló que su descendencia sería como el polvo de la tierra. En esta alianza, Dios se comprometió a cumplir su promesa de bendición y herencia para Abraham y su descendencia. Es importante destacar que esta alianza no dependía de la perfección de Abraham, sino de la fidelidad de Dios. Dios es el único que cumplirá sus promesas y dará cumplimiento a su plan. Esta historia nos enseña varias lecciones espirituales profundas. En primer lugar, aprendemos sobre la importancia de la fe en nuestra relación con Dios. La fe es la clave que nos permite confiar en las promesas de Dios, aunque parezcan imposibles desde una perspectiva humana. Abraham creyó en la promesa de Dios, y eso le fue contado por justicia. Nosotros también somos llamados a tener fe en Dios y a confiar en que Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. En segundo lugar, esta historia nos enseña sobre la fidelidad de Dios. No importa cuán imposible parezca una situación, podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Él es el Dios que hace milagros y supera toda limitación humana. Además, esta historia nos recuerda que las promesas y bendiciones de Dios no son solo para nuestro beneficio personal, sino también para bendición de otros. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa y que a través de ellos bendeciría a todas las naciones de la tierra. Del mismo modo, Dios nos ha bendecido abundantemente para que podamos ser una bendición para los demás. Debemos compartir las bendiciones que hemos recibido, ser generosos y mostrar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Que esta historia nos inspire a crecer en nuestra fe, confiando en las promesas de Dios y viviendo en obediencia a su voluntad. Que podamos ser testigos de su fidelidad y experimentar su bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Que nuestra fe sea fortalecida y que vivamos como instrumentos de bendición en el mundo. Ahora nos disponemos para reflexionar sobre la poderosa enseñanza que Jesús nos dejó en el Evangelio de Mateo. En estas palabras encontramos una advertencia y una guía para discernir y reconocer a los falsos profetas y cultivar frutos espirituales en nuestras vidas. Esta advertencia es de suma importancia, ya que en nuestra vida cristiana podemos encontrarnos con personas que aparentan ser seguidores de Jesús, pero en realidad están guiadas por intereses egoístas y falsas enseñanzas. Los falsos profetas no solo se disfrazan como ovejas, sino que pueden ser muy convincentes en sus palabras y acciones. Sin embargo, Jesús nos anima a discernir más allá de las apariencias superficiales y a examinar sus frutos. El fruto espiritual es la evidencia visible de la relación de una persona con Dios. Son las manifestaciones tangibles de una vida transformada por el Espíritu Santo. Un árbol bueno, enraizado en la fe y nutrido por la gracia de Dios, produce buenos frutos como amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por otro lado, un árbol malo, con raíces corruptas y sin conexión con Dios, produce frutos malos como odio, envidia, egoísmo, discordia, celos y violencia. Jesús nos invita a observar y discernir estos frutos en la vida de aquellos que pretenden enseñar y liderar en el nombre de Dios. Es importante recordar que no estamos llamados a juzgar a las personas, sino a discernir y evaluar sus enseñanzas y acciones a la luz de la palabra de Dios. Es un llamado a ser cautelosos y sabios, a buscar la verdad y a no dejarnos engañar por las apariencias. A veces las palabras pueden ser bonitas y persuasivas, pero si los frutos no corresponden a la verdad del Evangelio, debemos ser prudentes y alejarnos. Esto significa que la esencia de una persona, sus creencias y su relación con Dios se reflejarán en sus acciones y enseñanzas. No podemos esperar que aquellos
que no tienen una relación genuina con Dios, produzcan frutos buenos y edificantes. Sin embargo, Jesús no solo nos advierte sobre los falsos profetas, sino que también nos ofrece una guía para cultivar frutos espirituales en nuestras propias vidas. Él nos anima a examinar nuestras propias vidas y a evaluar qué tipo de frutos estamos produciendo. Nuestras palabras y acciones reflejan el amor de Dios. ¿Nuestro carácter muestra los frutos del Espíritu Santo? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos a nosotros mismos. Si deseamos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos buscar una relación profunda con Dios y permitir que su Espíritu Santo nos transforme. Necesitamos permanecer conectados a la vid verdadera que es Jesús y permitir que su vida fluya en nosotros. Solo entonces podremos producir frutos espirituales abundantes y vivir vidas que glorifiquen a Dios. Es necesario recordar que el proceso de crecimiento espiritual lleva tiempo y requiere disciplina. Debemos nutrirnos de la palabra de Dios, orar constantemente, cultivar una vida de adoración y someternos a la guía del Espíritu Santo. A medida que nos entregamos completamente a Dios y permitimos que Él obre en nosotros, experimentaremos una transformación interna que se reflejará en nuestras palabras y acciones. Finalmente, Jesús nos da un mandamiento fundamental para nuestras vidas. Este mandamiento, conocido como la regla de oro, resume todo el mensaje de Jesús. Nos llama a amar a nuestros prójimos, a tratar a los demás con bondad, respeto y compasión, a perdonar y a ser misericordiosos. Este mandamiento nos desafía a vivir en armonía con nuestros hermanos, a ser instrumentos del amor de Dios en el mundo y a ser luz en medio de la oscuridad. Si deseamos cultivar frutos espirituales en nuestra vida, debemos vivir de acuerdo con este mandamiento y permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás. En conclusión, hermanos, el Evangelio de hoy nos exhorta a ser cautelosos ante los falsos profetas y a discernir los frutos espirituales en nuestra propia vida y en la vida de aquellos que nos rodean. Nos llama a buscar una relación genuina con Dios, a permanecer conectados a Jesús y a permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Recordemos siempre que nuestro testimonio como cristianos se refleja en nuestros frutos espirituales. Que nuestros corazones estén llenos de amor y compasión, que nuestras palabras sean edificantes y nuestras acciones reflejen la gracia y la verdad de Dios. Ahora, dirijamos nuestras mentes y corazones a la oración, un momento de comunión íntima con Dios. Oremos juntos. Dios misericordioso y compasivo, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por tus promesas que se cumplen y tu presencia constante en nuestras vidas. Concédenos una fe firme y una confianza plena en ti, para que podamos enfrentar cualquier desafío y adversidad con valentía, sabiendo que tú eres nuestro escudo y nuestra recompensa. Ayúdanos a discernir los frutos de las acciones y enseñanzas de aquellos que nos rodean, para que podamos seguir la verdad y evitar el engaño. Danos sabiduría y discernimiento espiritual para identificar y seguir tus caminos. Señor, te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes en nuestra vida cotidiana para que podamos vivir según tus mandamientos y producir buenos frutos. Ayúdanos a ser árboles buenos que reflejen tu amor y gracia en el mundo. Te encomendamos a todos aquellos que están luchando en su fe, que puedan encontrar consuelo y fortaleza en tu presencia. Sana las heridas de aquellos que han sido engañados o lastimados por falsos profetas y guía a tu iglesia hacia la autenticidad y la verdad. Padre amoroso, te encomendamos nuestras vidas y nuestros deseos. Ayúdanos a vivir según tu voluntad, a amarte y amar a nuestro prójimo con todo nuestro ser. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y el bien de los demás. En el nombre de Jesús, quien cumplió todas las promesas de Dios y nos invita a confiar en Él. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.